Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día sábado de la primera semana del tiempo ordinario, el Evangelio es de San Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, le dijeron a los discípulos: de modo que come con recaudadores y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Bueno, Jesús dice acá, sale al lago otra vez, la gente acudía, él les enseñaba, ¿no? Es la misión de Jesús, ¿no? Enseñarnos, y es la misión de la iglesia, enseñarnos todo el tiempo que es lo mejor para el ser humano, pues lo mejor para el hombre, ¿no? Y lo mejor que debe de ponerlo en práctica, ya el hombre lo hace eso, ¿no? La iglesia le enseña y el hombre lo pone en práctica. Jesús enseñaba, ¿no? Y la gente lo seguía, ¿no? Eso es poner en práctica. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió, ¿no? ¿Cómo sería la mirada de Jesús? ¿No? ¿Cómo lo habrá impactado esa presencia de Jesús? Ya este señor Leví, él ya tenía conocimiento de Jesús. Seguramente él duda de Jesús, todo, pero el hecho de que Jesús lo miró y lo llamó, le dijo: ven, sígueme, que ha tocado su corazón, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor ha tocado nuestros corazones? Hemos tenido esa audacia, esa osadía de Alfeo, de siendo un pecador, un cobrador de impuestos, seguir a Jesús. Sería bueno tomar en cuenta eso, ¿no? Estando Jesús a la mesa en su casa, en casa de Leví, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos. Entonces Jesús está acercando a gente que necesita de él. Algunos letrados fariseos, ahí está pues los letrados, ¿no? El que se considera autosuficiente por esa capacidad que Dios nos ha creado, con capacidad para pensar, para razonar, ¿no? Y ya se cree autosuficiente, que no necesita de Dios. Al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, le dijeron a los discípulos: de modo que come con recaudadores y pecadores, ¿no? Como diciendo, se junta con gente mala, quiere decir, acá no va el refrán ese: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque acá es Jesús, que es Dios, que busca a la gente. ¿Y a quién está buscando? A los que necesitan de él. Por eso dice, cuando Jesús oyó eso, dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿no? Entonces la palabra de Dios justamente está dada para esa gente, para esas personas equivocadas, esas personas que necesitan del mensaje de Dios, ¿no? Hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, no hay que separarlos, no hay que crear barreras, ¿no?
ni la misma iglesia tampoco, como lo dice el Santo Padre en la encíclica Fratelli Tutti. No hay que levantar murallas dentro de la iglesia y formar grupos separados, aislados. No, porque para eso no ha venido el Señor, para formar grupos aislados, sino ha venido para ayudar a las personas, ¿no? Para que todos vivan, ¿no?, en fraternidad, en amistad social, para que se sanen, conozcan al Señor. Los que conocen al Señor y cierran en murallas, no permiten que los demás lo conozcan. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere iglesias abiertas, ¿no?, para que las personas puedan venir a conocerlo, ¿no? Y si no lo vamos a permitir, entonces estamos haciendo mal, ¿no? Porque el Señor no ha venido por los justos, ha venido por los pecadores, dice, ¿no? Pero el justo que no se crea, pues, que Él es lo mejorcito. Porque recordemos que hasta el justo comete pecados. Y ahí es donde la persona tiene que aprender a vivir su vida sacramental. Porque el ser humano no es perfecto. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que es la perfección. Por lo tanto, somos creados a imagen de la perfección. No somos perfectos. Cometemos pecados, cometemos errores, metemos la pata, nos equivocamos, ¿no? Tanto en nuestra vida familiar, con nuestra vida política, en todo. La palabra de Dios tiene que inundar todos los ambientes del ser humano, porque para eso ha venido Él. Para que la gente lo conozca en plenitud y sepa cómo debe de ser Él, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que debe de cambiar, ¿no? Con saber qué significa negarse a sí mismo. Por eso ha venido para los enfermos, los pecadores de mala vida, dicen, ¿no? Entonces, quien me quiere seguir tiene que negarse a sí mismo, dice el Señor. ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? Sacar de sí todo aquello que lo aleja del Señor. Entonces, negarse a sí mismo es un acto de superación del ser humano. Negarse a sí mismo no es que tú estás, ¿cómo se dice?, sometiéndote y ya pierdes tu libertad. No, es en tu libertad que haces comparación de tu vida con la del Señor, como el Señor nos pide que vivamos. Y ahí es donde te niegas lo que hay en ti, que te aparte, te aleja del Señor, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Haz el esfuerzo. Tomar la cruz es hacer un esfuerzo. Y sígueme, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Ayudado, pues, por los sacramentos, ¿no? Para eso el Señor nos ha dejado los sacramentos, ¿no? El bautizo para elevarnos a la dignidad de Hijo de Dios, ¿no? La primera comunión para recibir su cuerpo, que es alimento de la vida eterna. La confirmación para recibir plenitud del Espíritu Santo y nos ayuda a guiar nuestra vida, ¿no? El sacramento del matrimonio y de la orden sagrado depende para que te ayude en tu vida matrimonial, la gracia de Dios, o en tu vida consagrada. El sacramento de la enfermedad, ¿no?, la unción de los enfermos, que es cuando uno necesita de la gracia de Dios, de la ayuda de la gracia de Dios, y la reconciliación. Ahí es donde vivimos, es el sacramento que más podemos repetir, porque es donde el ser humano se reconoce, ¿no?, que tiene que negarse a sí mismo, pero que se comete errores. Si los comete los errores, lo hace porque el ser humano es frágil, ¿no?, o que perdió la paciencia, perdió la calma. Entonces tiene posibilidad de reconsiderar su vida, de arrepentirse frente a Dios y frente al prójimo. La relación siempre es así, es en las dos partes, a Dios y al prójimo, ¿no? No es en una sola dirección, es en las dos direcciones. Y es lo que tienes que hacer tú como partícipe de un grupo de familia, cómo te conduces en el medio familiar, en el medio social, en el medio del trabajo, en la vida económica, donde te ha tocado
apoyar a la sociedad donde vives, ¿no? ¿Estás apoyando de acuerdo a lo que el Señor quiere o estás haciéndolo para beneficio propio? Si estás haciendo para beneficio propio, estás equivocado, porque el Señor no ha venido para ayudar a beneficios propios, sino para ayudar a los que están enfermos, que son los que necesitan médico. El Señor te bendiga, te proteja y te cuide todo mal. Amén.